Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Romanos 4 y versículos 11 y 12. Dice así esta bendita palabra de nuestro Dios. Nos ponemos de pie, por favor, si son tan amables, siempre como un símbolo de respeto a la palabra que Dios nos ha dado. En Romanos capítulo 4 y versículos 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Padre amado, gracias en el nombre bendito de Jesús por esta hora. Nos ponemos en las divinas manos del Santo Espíritu de Dios. Pedimos su ayuda. Él ha sido designado para ser aquel que está al lado nuestro y vive en nuestros corazones, para ayudarnos en este momento en forma muy especial a entender la palabra, que el predicador sea dirigido, controlado, la unción del Espíritu sea sobre él, al igual que la unción del Espíritu sea sobre la congregación presente y todos aquellos que nos están viendo por la televisión y nos están escuchando por la radio o también por las redes sociales. Sea la unción del Santo Espíritu de Dios sobre todos y cada uno de nosotros. Lo pedimos todo y también lo recibimos en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Pareciera ser esto, hermano, algo un poco enredado lo que hemos leído. Pero para decirlo en palabras muy sencillas, tratémoslo de esta manera. Un gigante del nuevo pacto, Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre judío, pero que en su corazón se forjó el firme propósito de ser el heraldo de Cristo en medio, hermanos, de las naciones de la tierra en aquel momento. Un gigante del nuevo pacto, hablando de un gigante del antiguo pacto. Pablo hablando de Abraham, el padre de los creyentes, la raíz del pueblo hebreo y la raíz de todos los que somos creyentes ahora, hijos e hijas del Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que Pablo está asegurando es que la salvación, que la presenta en la porción escritural como la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la declaración que Dios hace de un hombre o de una mujer como justo o como justa. Es decir, es absuelto de la culpabilidad del pecado y es declarado, hermanos, alguien que establece una comunión con Dios, ya en el caso nuestro, como hijo o como hija de Dios. Pablo dice que Abraham alcanzó la justificación, la absolución de la culpa. Hermano, ser declarado justo antes de la circuncisión, no después de la circuncisión, lo cual le lleva a Pablo a asegurar que la salvación viene por la fe. Y en Abraham, hermanos, estábamos representados todos aquellos que no hemos sido circuncidados, pero somos salvos, justificados por la fe en el sacrificio sustitutivo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pero dice Pablo que también Abraham es padre, hermanos, de los que recibieron la circuncisión. Es decir, Pablo ve la circuncisión en la persona de Abraham como un sello de la justificación.
no como la causa de la justificación, sino como un sello de la justificación que Abraham recibió por medio de la fe. Qué lindo esto que estamos, hermano, viendo en esta mañana. Pero me detuve en algo, porque me llamó poderosamente la atención. Y déjeme abrir un poquito mi corazón en esta mañana, que como pastor, hermano, sentimos una preocupación permanente y constante por la fe del pueblo de Dios, por las condiciones de lucha en las cuales muchos de nosotros nos encontramos en el tiempo presente. Problemas de una naturaleza, problemas de otra naturaleza, problemas de enfermedades, amenazas del virus COVID-19, como ya todo el mundo lo sabe. También, hermanos, problemas económicos, problemas familiares, problemas psíquicos, emocionales, que también están golpeando de una manera muy fuerte, hermanos, a toda la raza humana, y el pueblo de Dios no es tampoco la excepción. Yo paso con esa preocupación y le pido a Dios que me ayude para que los 40 minutos que me vengo a presentar acá delante de ustedes, sea Dios quien use mi vida, hermanos, para la edificación de nuestra fe en tiempos difíciles. Hermanos, porque la fe, oiga bien esto por favor, la fe en tiempos difíciles no es una opción. Óiganlo bien, hermanos y hermanas, la fe en tiempos difíciles no es una opción, es una necesidad. La fe es una necesidad en tiempos difíciles, mi querido hermano y hermana. Por lo tanto, me fijé en una frase: Abraham, padre de los creyentes, circuncidados o no circuncidados, judíos y gentiles. Hermano, pero hay algo allí en medio de estos dos versículos que me llamó poderosamente la atención. Y cuando el pastor, hermano, está buscando, indagando en el corazón de Dios acerca de lo que va a venir a predicar frente al pueblo de Dios, hermano, siente como una paz, siente como una alegría muy especial, hermano, cuando uno encuentra la razón que Dios quiere, hermano, que vengamos a exponer delante del pueblo de Dios. Y esa alegría y esa paz la sentí cuando leí estas palabras: los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Me llamó poderosamente la atención, hermano y hermana. Oigan, lo voy a repetir porque parece que no entendieron muchos de qué estamos hablando. Me llamó la atención la expresión: las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Hermano, yo puedo ver a un hombre viviendo en una ciudad que era una ciudad excelente en los tiempos precisamente en los cuales vivieron estos hombres. La ciudad se llamaba Ur de los Caldeos, una ciudad importantísima en aquel momento. Se encontraba en lo que ahora es, hermano, el país llamado Irak. Irak, cuna de dos ríos muy famosos, el Éufrates y el Tigris. Dos ríos, hermano, importantísimos, que vuelven tremendamente fértil aquella tierra. Muchos creen que el paraíso terrenal estaba muy cercana, hermanos, cercano a esta zona, hermano, de los ríos Éufrates y Tigris. Algo importante: Ur, una ciudad predominante en aquel momento. Una ciudad, hermano, importante. Comercio, dinero, hermano, gente famosa, gente que vivía bien, habitaban la ciudad de Ur de los Caldeos. Las investigaciones arqueológicas realizadas en el 2020, o mejor dicho, en el siglo XX, en el siglo XX, descubrieron, hermano, que en el centro de la ciudad de Ur de los Caldeos habían casas, hermano, elegantes de hasta 15 o más habitaciones con amplios, hermano, jardines, lo cual hablaba de que en esa zona de la ciudad vivía gente de mucha opulencia, gente de mucha fortuna. Eran, hermanos, los exitosos del momento. Y se cree con bastante seguridad que Taré, padre de Abraham, y Abraham vivían
precisamente en esa zona tan especial de la ciudad de Ur. Pero había algo, inquietudes profundas en el corazón de un hombre llamado Abraham. En aquel momento, Abraham no se le había cambiado el nombre todavía. Recuerde que Dios le cambió el nombre y no se llamó luego Abraham, sino que se llamó Abraham. Pero ahí se llamaba Abraham, que sentía algo, que aquello que le rodeaba no era lo que él anhelaba en la vida, que aquello que le rodeaba, la opulencia, la cultura, la civilización de Ur, no era algo que satisfacía las inquietudes de su alma, de su corazón. Y Dios fijó su mirada en este hombre, Abraham, y dice la historia sagrada que Dios habló con Abraham. Dios habló con Abraham. Venga conmigo, si es tan amable, al libro del Génesis en el capítulo 12. Libro del Génesis capítulo 12 y los versículos 1, 2 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, se da cuenta que no tiene H, ¿verdad? El nombre Abraham. ¿Quién había hablado con Abraham? Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dele fuertes palmas al Señor, hermano. Ur, ciudad pagana. Los arqueólogos creen que incluso dentro del paganismo, hermano, y de aberrantes prácticas religiosas, en Ur habían sacrificios humanos. Una ciudad pecaminosa, una ciudad pagana. Pero ahí había un hombre, esa persona no se le escapaba a la mirada de Dios, como no se le va a escapar a la mirada de Dios a los que en este culto oigan su voz, tomen decisiones y quieran vivir en consonancia con la palabra de Dios. Del ojo de Dios no se escapa absolutamente nada. Todo está delante de sus preciosos ojos, hermano, hermana. Y Él verá su corazón en esta hora. El Señor verá tu corazón en esta hora. Y hermano, habrán bendiciones como las hubo para Abraham, hermano, si él oye la voz de Dios. No dice la palabra cómo fue que Abraham escuchó la voz de Dios. Posiblemente fue una plática directa entre Dios y Abraham. Es posible. No sabemos si fue en sueño, no sabemos si fue en visión. No nos describen los detalles de cómo es que Dios habló con Abraham. Lo que sí nos dice la palabra es que existió esa comunicación mediante la cual Dios le habla a este hombre. Le habla, hermanos, de su vida actual, de las decisiones a tomar en ese momento y de lo que vendrá si él obedece lo que Dios le está diciendo en ese momento. Mis queridos hermanos y hermanas, nadie puede en este lugar poner en tela de juicio los problemas, las situaciones adversas. Hermano, estaba leyendo un poquito ayer sobre esta proliferación que ha tenido el SARS-CoV-2 en cuanto a su mutación a otras cepas. Pareciera ser, hermano, óigame bien, hermano, yo no estoy exagerando ni tratando de meter miedo, no, pero pareciera ser esto, hermano, que no se va a terminar. Pareciera ser que esto, hermano, va para largo, pero la mano de Dios es más poderosa que SARS-CoV-2 o COVID-19, si así le quiere llamar. Pero todo depende de qué estamos oyendo, hermano, de qué decisiones estamos tomando. Este hombre, hermano,
que no tenía una Biblia en su mano, que no podía ver televisión, hermano, cristiana, no podía oír, hermanos, predicaciones en la radio, supo tomar una decisión acertada ante lo que la voz de Dios le estaba instruyendo a hacer. Y usted y yo estamos escuchando la voz de Dios. Hermano, cuando Dios nos habla, tratamos de convencernos a nosotros mismos de que esto es con otro, pero no es conmigo. Hermano, no estaremos sacando conclusiones de que Dios muchas veces es excesivamente exagerado, que no debemos de ser tan fanáticos, sino que llevar las cosas más o menos superficialmente hablando. ¿O estamos escuchando la voz de Dios? Porque lo que Dios le dijo a Abraham no era, hermano, aunque ahora lo leemos rápidamente, no era tan sencillo de realizar. Deja tu casa. Posiblemente, como expliqué antes, una casa suntuosa en el centro de Ur, bonanza financiera. Posiblemente su padre Taré, un hombre de, hermano, empresario, un hombre de comercio exitoso. Y le dice Dios, deja tu tierra, deja tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. Hermanos y hermanas, a mí me preocupa mucho, y que Dios nos ayude a todos. Y a su servidor como pastor, que Dios le ayude también mucho. Y a los demás pastores de la iglesia del camino, que Dios nos ayude mucho. Para saber conducir la vida de ustedes por los caminos de Dios en un tiempo complicado como el tiempo que nos está tocando vivir. Hermanos y hermanas, me preocupa cómo la fe de muchos se ha venido por los suelos. No estoy diciendo que la fe de aquellos que se ha venido por los suelos están aquí. No estoy tratando de decir eso. Solo estoy tratando de decir que se observa en el medio ambiente, hermano, que la fe de muchos se ha venido por los suelos. Hermano, que aquellos principios cristianos tan importantes, hermano, que lo buscaron con tanto anhelo, con tanta fuerza, con tanta vehemencia, los grandes siervos y siervas de Dios, pareciera ser que ahora han perdido importancia delante de los ojos del pueblo de Dios. Los dones del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, la vida de santidad, pareciera ser que ya no tiene mucha importancia. Algo, hermano, que fue, repito, tan importante para los cristianos de antaño. Tenemos que entender bien a qué Dios nos ha llamado. Hermanos, el llamado de Dios a un hombre llamado Abraham era un llamado verdaderamente, hermanos, enorme, de una dimensión incalculable. Pero requería esfuerzo, requería valentía. Hermano, hermana, yo no quiero cometer el error que Cristo dijo sí se podría cometer, hermano, cuando el que está presidiendo una congregación, sea de la dimensión o del tamaño que sea, no está, hermano, siguiendo los lineamientos divinos, sino que está siguiendo, hermano, los indicios de su propia carne. Y Jesús dijo estas palabras: son ciegos, guías de ciegos. Ambos caerán en el abismo. No quiero caer en ese error. No quiero que caigamos en ese error. Ni yo ser un ciego, ni que usted sea parte de los ciegos guiados por un ciego. Hermanos, seguir a Cristo implica compromiso. Y esto no es para que salga corriendo. Hermana, esto no es para que salga corriendo, sino para que todos asumamos la responsabilidad que implica ser seguidores de nuestro amado Señor Jesús. Dele fuerte palmas al Señor. Si usted vuelve, hermano, su mirada
al versículo, déjeme ver, al capítulo 11. Estamos en Génesis 12, pero véngase al 11. En el versículo 29, Génesis 11, 29, dice la palabra: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré, Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Hermano, Abraham tenía 75 años de edad. Abraham tenía 75 años de edad. Por ahí podríamos comenzar, pero no le voy a dar, hermano, mucha extensión a ese tema. Hermanos, Dios llamando a seres humanos que posiblemente hoy, a esa misma edad, estamos pensando, hermanos, en descansar, en hamacas espirituales y en hamacas físicas. Pero Dios, en ese plan perfecto de Él, llama a este hombre Abraham, siendo Abraham de 75 años de edad, y lo llamó para una misión que demandaba esfuerzo, demandaba valentía, hermano, pero el premio era enorme. El premio era enorme. Hermano, cuando Dios nos desafía a través de su palabra, hermano, porque dice la misma que en los tiempos bíblicos Dios habló de diferentes maneras con los seres humanos. Sobre todo usó a las personas de los profetas para hablar con aquellos, hermanos, verdad, del antiguo pacto. Pero ahora dice la palabra que Dios nos habla por medio de la boca de su Hijo Jesucristo, y esto implica la predicación de la palabra de Dios. Es decir, hermano y hermana, usted, aunque físicamente está viendo y escuchando la voz de un hombre que se llama Mauricio Nava, usted realmente está escuchando la voz de Jesús, la voz de Cristo. Espiritualmente no se puede interpretar de otra manera. Implicaba esfuerzo y valentía. Y le vuelvo a repetir, yo no quiero ser un ciego, guía de ciegos. Y le quiero decir algo, hermano y hermana: ser cristiano implica ser gente esforzada y valiente. ¿Cuántos hombres de los que estamos acá, hermano, nos jactábamos cuando no éramos cristianos de que éramos machos? Para ser cristiano se necesita algo mucho más grande que decir soy macho, mi querido hermano y hermana. ¿Y cuántas mujeres de las que están acá, antes de venir a los pies de Cristo, se jactaban de ser mujeres, verdad, aguerridas, valientes? Para seguir a Cristo hay que ser más que aguerridas y más que valientes, siervas del Señor Jesucristo. Seguir a Jesús no es para gente de segunda mesa, mi querido hermano y hermana. Seguir a Cristo no es cosa, hermanos, de debiluchos. Seguir a Cristo es ser gente valiente, esforzada, pero el galardón es grande, el galardón es enorme. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano que estás acá en este lugar, y me refiero al sexo masculino, cuando tus compañeros de trabajo o tus amigotes te vean con burla o se expresen con burla, no les des importancia. Sacude el polvo de tus pies nada más.
Porque tú sí eres importante delante de quien vale la pena ser importante. Y me refiero a la persona del Señor. Amén. Hermanas, no importa que sus amigotas o el círculo social le llame a usted fanática o le llame anticuada o lo que sea, eso no importa, mi querido hermana y hermana. Lo que sí importa, ¿sabe qué es? Estar bien en nuestra relación con Dios, estar obedeciendo los mandatos divinos. No quiero ser ciego, guía de ciegos. Seguir a Cristo es de valientes. Y dominar esta carne es de valientes, mi querido hermano y hermana. Dominar esta carne, dominar esta carne. Óiganme aquí bien, aquí abajo y allá arriba. Dominar esta carne no es fácil. Amén. El hombre que dice tengo 10 mujeres, para mí no es valiente. Para mí es valiente el que tiene una. Pero el lenguaje del mundo es variado, es diferente al nuestro. ¿Me está escuchando, hermano, hermana? El lenguaje del mundo no es el mismo nuestro. Hermano, tener 10 mujeres es darle rienda suelta a las pasiones, a esta carne. Tener una es obedecer a Dios. ¿Me están escuchando? Amén. Y viceversa, igual. Y viceversa, igual. Amén. Dijo Jesús en cierta oportunidad, venga conmigo por favor, a Mateo 8, Evangelio de Mateo capítulo 8, y versículos del 19 al 22. Lo tenemos, Mateo, primer de los 4 evangelios, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba, un hombre académico de los tiempos de Jesús. Se encargaba de transcribir los libros sagrados y en aquel momento se hacía a mano. Eran manuscritos, eso era un escriba. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, si me sacas de este apuro, entonces te seguiré. ¿Están oyendo, hermanitos? Son oraciones de nuestro tiempo. Y las hermanitas igual. Señor, si me sacas de este apuro, hoy sí que me voy a portar bien. Este le dijo, un escriba religioso de su época, religión judía, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús, que lo conoce todo, le contestó de esta manera. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mucho oído. Iglesia del Camino, mucho oído. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi papá. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos verticales entierren a los muertos horizontales. Eso le está diciendo Jesús a un discípulo, hermano, que diciéndole Cristo, sígueme, le digo, déjame primero ir a enterrar a mi papá. Y le dijo Jesús, deja que los muertos verticales entierren a los muertos horizontales, porque estamos rodeados de muertos verticales. Ahí donde usted trabaja,
hay un montón de muertos verticales. Ahí donde usted, hermano, vive, hay un montón de muertos verticales. Son los que no tienen vida en Dios. Están muertos, dice la palabra, en sus delitos y en sus pecados. Amén, hermano. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Es decir, ven a la luz, ven a la vida. No te estés quedando en medio de los muertos. Sígueme a mí, porque yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Pero resulta, hermano, hermana, que los muchísimos errores que se han cometido en 20 siglos de cristianismo en la interpretación de la Biblia, se ha creído, hermano, que en el versículo 20 de Mateo 8 que acabamos de leer, Jesús está enseñando de que debemos de ser pobrecitos, que no tengamos ni para comer, que no tengamos ni para vestirnos y que no tengamos ni dónde dormir. Algunos dicen, eso es lo que Cristo quiere, eso es lo que está enseñando ahí. Y yo le digo esto, Nel Pastel no está enseñando eso Jesús en esa porción escritural. En esa porción escritural, hermano, lo que está enseñando Jesús es que seguirlo a Él no es de aguados, sino que es de valiente. Porque el entorno de donde Cristo pronuncia, el versículo donde Cristo pronuncia, las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Hermano, el entorno está hablando de gente que le quiere seguir a Él, no de gente que le está preguntando si es bueno ser rico o pobre. No, sino que está hablando la gente de que le quieren seguir a Él, y Él les contestó con eso. ¿Y ahora qué entiende usted? No se puede tomar un versículo de la Biblia. La hermenéutica bíblica nos aconseja no tomar un versículo de la Biblia y volver toda una religión o una doctrina, hermano, de ese solo versículo, sin leer los versículos del contexto, es decir, de qué está hablando ese versículo. Y el contexto de este versículo está hablando de seguir a Jesús, no de ser pobre o de ser rico. ¿Ve? Falso, tanta interpretación es falsa. Seguir a Jesús no es fácil. Hermano, seguir a Jesús no es fácil. Abraham tuvo que dejar su casa, su buena casa, posiblemente una vida de comercio, hermano, exitosa, pero Dios tenía para él algo mucho mejor que lo que estaba viviendo en Ur de los Caldeos. No fue así en el caso, hermano, de Lot, mencionado en este pasaje que acabamos de leer en Génesis 11. Hermano, cuando Lot está viviendo en Sodoma y Gomorra, y llegó el día del juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios en su inmensa misericordia y como un acto de fidelidad para Abraham, manda ángeles para proteger a Lot, a su esposa y a sus hijas de la destrucción que habría de venir sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Sabe qué? No querían salir. Abraham deja Ur de los Caldeos, armó maletas y con su gente salió. Su papá, Sarai, su esposa, y Lot, siervos que tenía a su mando, salieron. Lot no quería salir, ni su esposa ni sus hijas, de Sodoma y de Gomorra. Mire la diferencia. ¿Está contemplando la diferencia? Hermano, si Dios le está llamando a usted a una vida de responsabilidad cristiana, usted puede estar tomando la decisión de Abraham o puede estar tomando la decisión de Lot y su familia. Y dice la palabra, mi querido hermano y hermana, que los ángeles tuvieron que tomar de las manos a Lot y a su esposa y a sus hijas para sacarlas de Sodoma y de Gomorra. Y resulta que cuando iban corriendo por la planicie, hermano, para escapar de la destrucción de las dos ciudades, la mujer de Lot volvió su mirada a Sodoma y Gomorra porque sentía, creo yo, nostalgia por Sodoma y por Gomorra.
No sé si habrá aquí, yo creo que no puede ser, no hay. Gente que tenga pasaporte de Sodoma y de Gomorra y que esté regresando ahí. Aquí no hay. Ni de Egipto. Aquí no hay gente que tenga pasaporte de Egipto pero está regresando a Egipto en el sentido espiritual. No en el sentido turístico, sino en el sentido espiritual. La mujer de Lot no aguantaba salir de Sodoma y Gomorra. Abraham dijo, sí, yo salgo, vámonos. Y se fueron para un lugar llamado Harán. Y allí murió el papá, Taré, el papá de Abraham, muere, hermanos, en Harán, que está al norte del territorio de Israel. Y cuando murió el padre de Abraham, entonces, hermano, dijo Abraham, ha llegado el momento de entrar a la tierra que Dios nos manda llamar. No conozco, nunca he estado en esa tierra, pero Dios dijo que entrara y voy a entrar a la tierra de Canaán. Dejó Ur, hermano, caminó largo trayecto para llegar a Harán. Estuvo un tiempo en Harán hasta que su padre murió. Pero una vez muerto su padre, Abraham dijo, tengo que entrar a la tierra que Dios dijo que debía de entrar. Y comenzó a caminar y a recorrer esa tierra. Y resulta que la tierra no era, hermanos, una tierra virgen. No, era una tierra ya habitada. Hermanos, habían tribus salvajes viviendo allí en esa tierra. Era un desafío más que Dios le presentó a Abraham, de recorrer esa tierra a pesar de la existencia, hermanos, de tribus salvajes como los jebuseos, los cananeos, los amorreos y muchos más que habitaban esa tierra. Pero ahí va Abraham, el padre de los creyentes, hermano, dando y dejándonos una huella de fe. Dándonos y dejándonos una huella de fe. Y dice la palabra que aquellos que siguen esas pisadas tienen a Abraham como padre. Amén. Tu vida puede cambiar, hermano, hermana. Tu vida puede ser 1000 veces mejor de lo que ahora es tu vida, pero no a costa de nada. He estado diciendo y lo vuelvo a repetir ahora: al ser humano le gustan las cosas fáciles. Nosotros queremos todas las bendiciones de Dios al menor costo posible, renunciando lo mínimo a mis actuales condiciones, que no son muchas de ellas aceptables delante de los ojos de Dios. Hermanos, la vida cristiana implica un cambio de costumbres. ¿Me están oyendo, hermano, hermana? ¿Están escuchando? La vida cristiana implica un cambio de costumbres, de acciones, de afectos. ¿Qué quiere decir la palabra afecto? Mis cariñitos. Antes eran para el mundo, antes era para lo obsceno, antes era para lo chabacán. Ahora tiene que haber un cambio. ¿Me está escuchando, hermano, hermana? Y aquel hombre comienza a caminar por la tierra de Canaán. ¿De qué se agarró este hombre? Hermano, hermana, ¿de qué se agarró este hombre para seguir una marcha, un caminar, marcar huellas, dejar pisadas, hermano, de su vida de fe? Aceptar que esa tierra, que aún estaba en manos de sus enemigos, iba a experimentar un cambio, y que esa tierra llegaría a ser la tierra de sus hijos y de sus hijas. Y se aferró a una promesa. Oigan bien, hermanos y hermanas, y se aferró a una promesa. Hay quienes en este momento, y el que tenga oídos para oír, que oiga, que ante la presencia de los problemas, de las dificultades, de las adversidades, no quieren agarrarse del verdadero salvavidas
para este tiempo, que es la palabra de Dios. No tienen problema para agarrarse de otras cosas. No tienen mayor problema. Se agarran de aquí, se agarran de allá, se abrazan a las llantas del carro, ¿verdad? Y abrazan a don que tengo aquí en la bolsa, en la cartera, que se llama Dólar. Se abrazan a don Dólar, hermano, y todo. Pero no se quieren abrazar a la palabra de Dios. Y yo creo que Abraham sí se aferró a la promesa que Dios le había dado. Deja tu tierra, deja tu parentela, ve a una tierra nueva que yo te mostraré y te bendeciré. Y será bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Iba Abraham caminando por la tierra de Canaán. Óiganme, hermanitos, hermanitas, despierten los que están dormidos. Iba caminando este hombre y volvía su mirada a la izquierda, cananeo, veía por allá jebuseo, veía para allá amorreo, y se vuelve a ver a sí mismo, a su esposa, a Lot y a unos cuantos más que andaban con él. Y no veía soldados armados con escudo, lanza y jabalina, hermano. Y aquellos, los cananeos, los jebuseos, hermano, los fereceos y todos los feos que ahí vivían, hermano, si eran aguerridos los filisteos, los que primero, hermano, hicieron uso del hierro. Y él, un peregrino, dice la palabra, hermano, sobre aquella tierra, hermano, cuando veía en forma horizontal, no veía posibilidad humana. Oíme, hermano, oíme, hermana, óiganme por favor, hijos e hijas de Dios. Cuando Abraham veía en sentido horizontal, no veía posibilidad humana para alcanzar los designios divinos que eran tan grandes y tan enormes. Solamente encontraba una respuesta cuando él levantaba su mirada al Dios que lo había llamado, al Dios que lo había llamado. ¿Cuántos estamos confiando en aspectos humanos? Hijos e hijas de Dios, este es el tiempo para levantar la mirada al Eterno, volver nuestra mirada al Omnipotente. Hermano, como dijimos el domingo pasado, ver al invisible, el que no puede ser visto con estos ojos humanos, pero puede ser visto con los ojos de la fe. Que fue a quien vieron Jocabed y Amram, al invisible, y Moisés igual. Y aférrate a eso. Aférrate a eso. Dios nos ha dado una promesa. Yo le he preguntado mucho a Dios respecto a esa palabra. Créanme, hermanos y hermanas, eso no es producto, hermanos, de un momento efusivo emocionalmente hablando. No, hermanos, es una respuesta, es una palabra de Dios, como un día le vino palabra de Dios a Abraham para llevarlo de una vida y de una ciudad pecaminosa a una tierra nueva, pero de victoria para él. Amén. Dios me ha dicho, perseveren allí, agárrense de eso. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera. Amén. Dice Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y cuando vemos a la diestra y vemos a la siniestra, adelante y atrás están las noticias: cuidado, COVID, 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 COVID. Entonces agárrate de esa promesa. Agárrate de esa promesa. Abraza esa promesa. Abraham abrazó aquella promesa. Lo que veía humanamente hablando no parecía indicarle que él era el hombre poseedor de una tierra para siempre y para su descendencia también. Pero allá está ahora el pueblo de Israel, en la tierra que vio Abraham y la recorrió por la fe. Allí vive hoy el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Hermano y hermana,
quiero terminar. Solo quiero que veas por un momento lo que como hombre, como ser humano, disfrutó, hermanos, Abraham por haber sido valiente, dejar su tierra y su parentela, haberse internado por caminos extraños, haber recorrido la tierra de Canaán y haberse aferrado a la palabra de Dios. Haré de ti una nación grande y será bendición para toda la familia de la tierra. Solo quiero que veas una muestra de lo que Dios le dio a Abraham. Una muestra. No hay tiempo más. Ya no tengo tiempo más para dar más explicación. Venga conmigo, si es tan amable. Venga conmigo a Génesis 13. Génesis 13. Y no estoy diciendo que no hay que trabajar. Ya dije que hay que esforzarse y ser valiente. En Génesis 13 y versículo 2. Y Abraham todavía no le ha cambiado nombre. Todavía no tiene la H en medio. Era Abraham, el que salió de Ur. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Comete ese chocolatito ahorita, que no es más que una pequeña muestra de todo lo que Dios hizo por ese hombre, hermano, porque ahora Él es Padre de naciones y Padre de todos los creyentes, y espiritualmente hablando es Padre nuestro también. Ya lo va a encontrar, ya lo va a leer, hermano, hermana. Mira, es como que Dios le dice, hermano, que te va un adelantito, mira, por ser obediente, por haber dejado de los caldeos, pero por hacer las cosas, por ser valiente para seguirme a mí, por andar caminando como yo te lo pedí. Más te voy a dar una muestrecita. Y mire lo que le dio, hermano, hermana. ¿Qué leímos? 13, ¿qué? 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ay, pastor carnal. Llámeme como quiera, pero esa es palabra de Dios la que estoy leyendo. Lo que estoy leyendo es palabra de Dios, mi querido hermano y hermana. Veamos el versículo 6, a lo mejor dice algo, otra cosita por ahí. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. ¿Quién? Lot y Abraham, con todas sus pertenencias, con todos sus ganados. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Comete ese chocolatito. Simplemente era parte de lo que Dios le había prometido y solamente había parte de lo que Abraham estaba haciendo en obediencia a Dios. Amén. Cierro la predicación. Gálatas, en el capítulo 3, en el nuevo pacto, Gálatas 3. Y este es para que brinque de gozo y se vaya contento de este lugar, hermano, hermana. Gálatas, capítulo 3, y versículos 28 y 29. Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya. No estoy leyendo paquines. No estoy diciéndole recolectemos tarjetas de Walt Disney. Estoy hablando palabra de Dios. En este tiempo, volvamos nuestra mirada al Señor. Ore por su servidor.
para que no sea un ciego guía de ciegos y que todos nos vayamos al hoyo, a perdición eterna. No, sino que nos alumbre la palabra de Dios. Tomemos decisión de ser serios y valientes para seguir a Cristo, obedecerlo, y usted verá por qué Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me proyecto hacia adelante. Entonces entenderá, porque Pablo es el que recibió también muchos galardones de parte del Señor, entre ellos uno que Abraham no recibió: ir a conocer el cielo antes de morir, estar delante del trono de Dios antes de morir. Ese fue Pablo, galardonado también por Dios, porque salió de su tierra. ¿Cuál era la tierra de Pablo? Perseguir a los cristianos, andar destruyendo a los cristianos, y se volvió un apóstol del Señor Jesucristo. Premio. Y Jehová hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Vamos a orar. Padre, Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.